Le damos la bienvenida al podcast, creo que es el número 2 de la Iglesia Restauración Cristiana. Y bueno, estamos aquí un servidor, vuestro hermano Jairo, junto con un reparto de personas, siervos y siervas de Dios, que van a estar aquí participando conmigo en el podcast y vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a estar leyendo un texto bíblico famoso, sobre todo para el que conoce un poquito del tema de la escritura, y para el que no conozca, pues bueno, será un texto que a lo mejor parecerá un poquito cuento de fantasía, pero, pero veremos cómo vamos a sacar unas lecciones para nuestro día a día, para poder aplicarlas y para poder bendecir no tan solamente nuestra vida, sino también las que tenemos a nuestro alrededor. Así que bueno, yo invito a que se vayan presentando porque esto es un podcast y vamos a estar, ya que la gente no nos ve, tendrá que ponerle nombre a la voz. A ver, Amén. Pues ahora. yo me presento, soy Saray, que Dios bendiga muchísimo. Sabemos que esto va a ser una gran bendición tanto para vosotros que estáis ahí escuchando, como para nosotros que vamos a estar compartiendo. Así que os invito a que permanezcáis, a que sigáis atentos también a la palabra, porque de poco sirve que muchas veces no, pues tenemos la costumbre de ponerlos de fondo y bueno, pues no hacerle caso, por decir, bueno, escucho algo de fondo. Pero os invito a que le prestéis atención porque sabemos que esto va a marcar en vuestra vida y también os animamos a que podáis compartir con otros este podcast para que también otros puedan ser bendecidos. Amén. La siguiente, nuestra hermana Tainá. Amén, bendiciones a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy encantada de poder estar aquí en este día. Formar parte de este podcast me satisface muchísimo, la verdad es que disfruto un montón, tanto haciéndolo y escuchándolo posteriormente. Así que nada, espero que sea de mucha bendición. Y como dice Saray, no olvidéis de compartirlo. También se va a presentar la pastora de la iglesia. Amén. Mi nombre es María Eugenia. Estamos contentos en esta tarde de poder compartir con todos ustedes la palabra. Esperamos que todo sea de bendición para todos ustedes. Y digo igual que dice Tainá y Saray, compartan la palabra para que la palabra de Dios corra y la tierra sea llena de la gloria de Dios. Amén. Bueno, el otro invitado está de público básicamente, no suele hablar mucho. Nuestro maestro Jonathan. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan. Estamos aquí en este podcast para poder bendecirle de una manera muy especial. Quiero que abrace lo que el Señor le va a enseñar en este tiempo. Amén. Bueno, para que veáis la dinámica de este podcast, ¿no? De este episodio número 2, quiero que sepa la audiencia de que esto no está para nada preparado. Así que vaya a ver cómo también Dios es capaz de hablar a cada uno de nosotros, no tan solamente a nuestra vida, sino también a ustedes, en un momento. Porque muchas veces la gente piensa que es necesario tener una prédica preparada. Pero también la palabra de Dios tiene la capacidad de poder fluir en el instante y poder hablar y dar una lección a la vida de cada uno. Así que vamos a hablar del capítulo 5 de Lucas. Vamos a leer la historia, la pesca milagrosa. Así que vamos a leerla y vamos a ir sacando cada uno una lección o algo que nos llame la atención para poder compartirlo con la audiencia, que la audiencia también pueda alimentarse un poquito de la palabra. Nuestra hermana Saray lo va a leer. Amén. Este texto lo encontramos en Lucas 5, del 1 al 11, y dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Bueno, haciendo un repaso por la lectura, pues bueno, cada uno va a sacar un detalle, ¿no? Una porción o algo que Dios le dé, ¿no? A la vida de cada uno de los que estamos aquí para poder compartirlo con la audiencia. Pero bueno, yo al menos lo que puedo ver en esta historia es que esta historia sigue un patrón a elegir, ¿no? Como que todo tiene unos pasos, tiene una etapa que son dignas de ir repasándolas, ¿no? Porque yo pienso que esta historia también puede ser un patrón a seguir por cada uno de nosotros para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿vale? Por ejemplo, yo el primer detalle que veo en este relato, y es algo que me llama la atención, y es algo que tanto tú como yo, como los que me están escuchando, tenemos que aplicar y hacer en nuestra vida espiritual y cristiana para que de alguna manera podamos conseguir esa prosperidad o ese milagro o esa petición que tantos tenemos. Porque, por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Qué desesperación tendrían que tener esa gente? Porque habría que dejar un poquito volar la imaginación. Porque claro, esta historia la hemos leído 30.000 veces, ¿no? Y esta gente pues estaba pescando y no habían pescado nada, pero claro, era ¿cómo decirlo? Era una inquietud que ellos tenían, porque si no pescas nada por la noche, de día te vas y listo, ¿no? Pero esta gente se pegó toda la noche intentando pescar un pez. Ya no buscaban una multitud, ya buscaban algo y no pescaron nada, pero se quedaron allí también de día a ver si lograban algo. Es decir, yo lo que puedo ver en esta historia es que había una cierta desesperación o no sabemos por qué acontecimientos estaban pasando cada uno de los pescadores para tener esa ansia, ¿no? Por así decirlo, y ese deseo de tener esa gran pesca, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, y es para mí el primer punto que hay que recalcar, es que prestan la barca. Y aquí es donde tenemos que empezar a interpretar la historia, ¿no? Porque ya sabemos que la Biblia, y yo creo que aquí ya cada uno va a poder ir entrando en el aporte que cada uno tenga, ¿no? Porque yo no quiero que esto sea un monólogo, quiero que cada uno participe. La Biblia, que sí, es muy bonita, hay que leerla tal y como está escrita, pero también está sujeta a interpretaciones para poder aplicar lo escrito a la realidad. Y sabemos que la barca simboliza en algún aspecto nuestra vida, ¿no? Y vemos que, y es con el detalle que yo me quedo dentro de los muchos y en los cuales nos vamos a detener más adelante, y es que en nuestra vida muchas veces vamos a tener inquietudes, vamos a tener momentos de desesperación donde vamos a necesitar de algo o de alguien para poder tener un respiro, ¿no? Porque muchas veces estas situaciones nos inquietan, nos asfixian, el día a día nos tiene ahí como apretados y no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos cómo salir de la situación que estamos enfrentando. Pero a mí me llama la atención que estos pescadores prestaron la barca, aun siendo el medio de ellos para poder obtener su objetivo, ellos la prestaron para que el maestro pudiera entrar y pudiera predicar. Entonces, la interpretación que yo le doy y la interpretación que yo le veo, y ahora quiero que compartáis un poquito,
La barca, como simbología de la vida de cada uno, tenemos que prestarla al Maestro para que sea un púlpito móvil para el mensaje de Cristo. Es decir, nuestra vida como barca tiene que ser una plataforma para que el mensaje de Cristo se pueda extender y pueda repartirse. Aquí quiero que cada uno pueda aportar. Cierto, yo también opino de la misma manera. Yo, en este caso, yo también veo la barca reflejada como la vida de uno mismo, ¿no? Entonces, a mí me resulta curioso justo el punto que estaba reflejando, ¿no? De decir, hemos estado todo el día trabajando, de esto vivimos, y ahora viene un hombre y dice, mira, préstame la barca. Pues ya, ¿qué me queda? Si te puede ayudar a ti la barca, porque a mí no me sirve para nada, no me está funcionando, pero ahí vemos que la barca, o sea, la vida, que no me funcionaba a mí en mis manos, claro, ¿no? Que no me estaba funcionando a mí cuando yo la llevaba, que no me estaba dando ningún fruto, ni me estaba haciendo funcional, cuando yo la dejo en las manos del Señor, por mucho que no sea largo el recorrido, voy a ver una gran diferencia. Uh-huh. Porque vemos que se queda en la costa, no profundiza, se queda al ras y ahí empieza a predicar, ¿no? Pero a mí es algo que me impacta bastante, ¿no? Sino que simplemente nosotros podemos llevar un largo tiempo con nuestras vidas en nuestras manos y no obtener nada, que el poquito tiempo que le dejemos nuestra vida a Jesús, el poquito tiempo que se la entreguemos a Él, ya vamos a ver una gran diferencia, como cuenta toda esta historia. ¿Habéis tenido alguno de vosotros alguna situación en la que la solución que menos creíais, pero la cual necesitabais, era Cristo? Porque muchas veces la gente se piensa que nosotros como cristianos somos, gente que somos muy pasotas, que no nos importa el día de mañana, que somos, no sé, que tenemos a lo mejor un pensamiento un poco hippie, ¿no? Que no nos duele nada, que no nos atribula nada, pero yo pienso que los cristianos, al menos yo, pasan por tribulaciones, pasan por angustias, pasan por aprietos, y a lo mejor el pensamiento de ese cristiano cree que la solución es otra cosa y a lo mejor no se la achaca a Cristo, porque la solución de esta gente no era obtener una gran pesca. La solución de esta gente era que Cristo entrara en la barca. Y muchas veces nos cegamos con una solución lógica, cuando la verdadera solución es que Cristo entre en nuestra vida y hable desde nosotros. Entonces, si alguno ha tenido alguna situación que pueda compartir, a lo mejor sin entrar en muchos detalles, pero al menos que pueda compartir esa experiencia o ese momento de su vida. Amén, sí que es verdad que como estabas tú compartiendo, que el que no nos preocupemos del mañana no quiere decir que no miremos por él. Uh-huh. Es decir, lo que tú decías de que, bueno, esta gente pues no le importa nada. No es que no le importe, es que no tenemos esa preocupación porque sabemos que nuestro futuro está seguro en Dios. Entonces, sí que es verdad que aunque seamos hijos e hijas de Dios, también tenemos esa faceta como humanos, como personas de carne y hueso, y a lo mejor cuando pasamos por algún mal o por alguna preocupación, quieras o no, nuestra carne tira, nuestros sentimientos también, y a veces queremos encontrar esa respuesta a lo mejor en amigos, o queremos encontrar esa respuesta en la ayuda de un padre, o por ejemplo cuando necesitas dinero, al primero que va, pues a tu madre, a tu padre. Pero sí que es verdad que como aquí en la historia que acabamos de leer, ellos tenían su esperanza en decir, ya sabemos que a lo mejor ya no nos queda nada. Ahora nos toca entregárselo a Jesús y que Él use la barca a su manera, porque ellos ni mucho menos tenían pensado que iba a hacer una gran pesca. Ellos sabían que iban a dejarle la barca para que ellos predicaran, en plan para que Jesús predicara la palabra de Dios. Entonces, esa parte en la que tú has explicado nunca la había visto, en el sentido de tender nuestra vida, ¿no? Que esa barca fuese símbolo de nuestra vida como púlpito para que Jesús pueda hablar a través de nosotros y encontrar
esa solución. Y sí que es verdad que en el capítulo 5, cuando dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo que a mí me recuerda no es que muchas veces nosotros trabajamos por algo, nos enfocamos en conseguir algo y nos olvidamos de que Dios nos lanzó una palabra y que si nosotros lo hemos intentado todo con nuestras propias fuerzas, lo hemos intentado por todos los medios, porque vuelvo a recalcar que aunque sabemos nuestra identidad, sabemos que todo en Dios lo tenemos, muchas veces tendemos a buscar la solución fuera, a buscar la solución en lo que tenemos cerca, y nos olvidamos de que un día Dios nos lanzó una promesa, que un día Dios nos lanzó una palabra, y que ahora tenemos que ir dejando atrás lo que parece que vemos con nuestros ojos e ir con la palabra que un día Dios nos dio. Es decir, vale, a lo mejor he estado trabajando por esto todo este tiempo, pero voy a ir, no voy a decir ya está, ya lo he intentado todo, porque también tendemos a eso. Ay, es que ya no puedo hacer nada. Cuando alguien nos pregunta, nos queremos hacer los pobres ticos, que ya no puedo hacer más nada. Pero no, tenemos que decir, lo he intentado todo, pero ahora voy a ir con tu palabra. Porque tú me lo has dicho, voy a ir por la fe. Y vemos como en esta palabra, que es por la fe por la que consiguen esa gran pesca que ellos creían que ya no iba a darse. Amén. Y es la diferencia más clara que yo puedo ver en el hecho de tirar la red. Porque esa gente se pegó toda la noche intentando pescar algo. ¿Hubo alguna diferencia en la forma en la que tiraron la red cuando Jesús lo ordenó a toda la noche que intentaron echarla y pescar? Yo pienso que no. Yo creo que la echaron exactamente de la misma forma y a lo mejor hasta por el mismo lado de la barca. Lo que yo pienso es que lo que diferencia a la forma de tirar la red en ese momento, en ese acontecimiento, es la orden. Muchas veces actuamos de ciertas maneras cuando no tenemos la aprobación de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nos creemos que haciendo los mismos métodos de fulano de tal vamos a conseguir el mismo resultado. Y es que a nosotros se nos olvida que muchas veces en Dios el 2 más 2 no es 4. Las operaciones que Dios tiene con cada uno de nosotros no tienen un resultado lógico. ¿Cómo nos explicamos que con 2 panes y 5 peces se pudieran alimentar a más de 2.000 personas? Porque a mí las cuentas no me salen, a mí las matemáticas no me funcionan. Entonces, muchas veces nosotros nos pensamos que realizando los mismos métodos que otras personas de Dios que le han funcionado, ¿no? Vamos a conseguir los mismos resultados. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es un envío, una orden. Entonces, tenemos que estar buscando continuamente una aprobación por parte de Dios en algo. Por supuesto, muchas veces nos aventuramos en muchos proyectos sin la aprobación. Y sabemos cuál es la gracia, que muchas veces decimos, en tus manos está todo, Padre. Muchas veces comenzamos un negocio, comenzamos una relación, comenzamos un proyecto y en nuestras oraciones decimos, que sea lo que tú quieras. ¿Cómo que sea lo que tú quieras si ya te has metido? No ha sido lo que Dios ha querido, ha sido lo que tú has querido. Y muchas veces damos pie a resultados que no esperamos por una orden que no hemos recibido. Y luego esperamos que Dios se compadezca, ¿no? Muchas veces lo vivimos esto. Esperamos que Dios se compadezca por el resultado de las consecuencias que tenemos que vivir. Entonces, yo pienso que esta es una de las más claras evidencias y diferencias en la forma que tuvieron de echar la red en ese momento. Y fue un envío, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que dice que los discípulos estaban en la orilla y Jesús les dijo, boga mar adentro y echar la red. Fue cuando dijo, antes boga mar adentro. Desde la orilla los peces no están. Los peces están cuando bogamos mar adentro. Es algo que me resalta. A mí ese punto también me resaltó mucho, añadiendo una cosita nada más a lo que está diciendo Pastora,
es que si nosotros buscamos boga en el original, es una palabra del griego, también significa apartarse, porque te estás apartando de la orilla. O sea, no significa solo adentrarte más, sino que al mismo tiempo que te estás adentrando, va a haber cosas de las cuales te vas a tener que alejar para poder conseguir lo que el Señor te demanda. Para conseguir los peces, ¿no? Ujú. A veces la verdad es que estamos trabajando en la obra de Dios y queremos que las almas se salven, pero tenemos que bogar más adentro, como dice Taina, dejar cosas a un lado, dejar nuestra pereza, dejar nuestra, como se suele decir, queremos ser como que no tenemos ganas, nuestra independencia, y tenemos que esforzarnos, porque todo depende de un esfuerzo. Bogar mar adentro, tenías que hacer un esfuerzo Tienes que emplear fuerza, forzosamente. claro. Tienes que emplear la fuerza, porque en la orilla está placentero, pero bogar más adentro tenías que coger, antes me imagino yo tendrían que coger los remos, ahora a lo mejor esto con un timón o más fácil, lo mismo antes tenían que coger y remar, sudar, esforzarse hasta entrar mar adentro. Y dice que allí estaban la gran pesca milagrosa. Amén. Amén. A mí también me ha llamado mucho la atención ese punto, el de boga mar adentro. Y es que analizándolo otra vez desde un aspecto simbológico, ¿no? ¿Cuántos cristianos están empeñados en tener a Cristo dentro y todavía tener contacto con la orilla? Con la tierra. Hay gente que está empeñada en tener a Cristo y luego tener un pie en el mundo. Nosotros no tenemos que ser conscientes de que no podemos tener a Cristo dentro cuando todavía estamos empeñados en tener contacto con las cosas de este mundo. Y es que si os predican, y esto lo digo a toda la audiencia, si escucháis a alguien que predique que el Evangelio es fácil, para nada. No es fácil para nada. Muchas veces, mira, nosotros estamos leyendo esta historia y estamos en el detalle de bogar mar adentro. Ha dicho, como bien ha dicho la pastora, bogar mar adentro en aquel entonces requería un esfuerzo. Y no de una persona, sino de varias personas, porque en la barca había varias personas y tenían que realizar un esfuerzo unánimemente. Es decir, no podían hacerlo cada uno por un sitio, sino que tenían que hacer el esfuerzo a la vez. ¿Para qué? Para que la fuerza se incrementara. Es decir, bogar mar adentro no tan solamente es apartarse, no es tan solamente realizar un esfuerzo, sino también hacerlo de forma unida. ¿Qué pasa? Que los tiempos avanzan, la tecnología avanza y las costumbres se van perdiendo. ¿Sabemos cómo nos separamos hoy de la orilla? Hablando desde un barco, con un motor. Presionamos un botón y ya no hay esfuerzo ninguno. Hoy en día en el Evangelio también nos creemos que nos vamos a apartar de las cosas del mundo sin esfuerzo. Y ahí es cuando empezamos a crear un Evangelio adaptado a nuestras costumbres actuales. La costumbre de ahora, no hacer esfuerzo ninguno. Todo a un clic, todo a la mano, todo rápido, sin esfuerzo, sin coste. Y nos creemos que el Evangelio se adapta a nuestras costumbres, pero no tiene nada que ver. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al Evangelio. Nunca el alfarero se va a adaptar al barro, sino que es el barro el que se tiene que adaptar a las manos del alfarero y dejarse moldear. Nosotros no podemos vestir un evangelio personalizado. Las vestiduras sacerdotales tenían una medida, tenían un atuendo y tenían unas prendas que utilizarse. Si el sacerdote escogido no cumplía con las medidas, imaginaos que estaba más gordo, que estaba más delgado, que era más alto, que era más bajo, y no podía entrar o le sobraba tela. Pues si estabas delgado y querías vestir esas vestiduras sacerdotales, tenías que engordar. Y si estabas gordo, tenías que adelgazar. Y si eras muy pequeño, pues estirar no te podías estirar. Y si eras muy alto, encogerte no te puedes coger. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay unas medidas establecidas por Dios. Y hay gente que haciendo unos cambios va a poder vestirlas y hay gente que no va a poder hacer cambios directamente. ¿Por qué? Porque se lo impide. La naturaleza se lo impide, el físico se lo impide. ¿Qué quiero decir con esto?
El evangelio personalizado no existe. El evangelio a medida no existe. Y la persona que predique un evangelio fácil, un evangelio sencillo, entre muchas comillas, no es el evangelio que está plasmado en la palabra, no es el evangelio que predicaba Cristo. Cristo en su primer mensaje, pastora, lo recordará, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Fue un mensaje fácil de digerir? Acércate hoy a cualquier persona y dile que se arrepienta. Lo primero que te va a decir la persona, arrepiéntete de tú, ¿de qué me te voy a arrepentir yo? ¿Qué te he hecho yo a ti? Y el mensaje que tuvo el maestro, arrepentido. Cambia de rumbo, de dirección. Pues yo últimamente estos días es algo que me estaba golpeando en la mente, es acerca precisamente del esfuerzo. Hoy nuestra vida espiritual va a depender de nuestro esfuerzo. No de que si tengo ganas o de si no tengo ganas, o hoy me place reunirme, otro día voy a orar porque tengo ganas, otro día no. No, no es de las ganas, es de tu esfuerzo, porque a veces no tenemos ganas, pero nuestro crecimiento y nos vamos a sostener con nuestro esfuerzo, porque la Biblia está plasmada de textos de esfuérzate y sé valiente. El reino de los cielos es de los valientes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y la Biblia está llena de quien va a alcanzar es la gente esforzada y valiente. Sin esfuerzo, la vida espiritual no perdura, morimos espiritualmente. Porque hay mucha gente que dice, es que estoy cansada, es que estaba muy cansada, no he podido asistir a la reunión, no he podido orar, no he tenido tiempo, pero eso no vale. Lo que vale es que te tienes que esforzar. Tienes que esforzarte. No es si puedo o si tengo ganas, o que es un hobby, porque muchas veces las reuniones las cogemos como un hobby, como para decir, voy mi rato libre, pues bueno, estoy aquí porque me gusta escuchar, estoy tranquilo con gente de mi entorno, pero no, a veces la cosa no es así, no se plantea como un entretenimiento, sino como un esfuerzo. Amén. Amén. Sí que es verdad que muy cierto todo lo que habéis compartido. Y yo me quedo con una cosa que ha comentado usted, pastora, y también que has recalcado tú, en que para que podamos bogar mar adentro se necesita de un esfuerzo, se necesita de que todos estemos unánimes hacia la misma dirección, porque si no, si uno va remando hacia la izquierda, otro hacia la derecha, se va rotando en círculo. Y me lleva también al texto 7 del mismo capítulo que dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos. Es decir, la importancia que hay en estar en barcas con gente que vaya hacia la misma dirección que tú. Porque por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, si todos no vamos a una, si todos no tenemos la misma visión, si todos no tenemos la misma meta, vamos a estar dando círculos, vamos a estar dando vueltas y no vamos a llegar hasta el punto donde Jesús nos ha dicho, tenéis que ir hasta ahí, ahí van a estar los peces. Pero si en la orilla nos liamos cada uno a remar a nuestra bola, de la orilla no pasamos. Entonces, esa importancia de estar unánime en ese pensamiento, en ese sentir, en ese mismo espíritu. Por eso cuando el maestro Jairo ha comentado de que el evangelio, quien os diga que es fácil, no es fácil porque el evangelio no es amoldeable a tu pensamiento, a tu creencia, sino que tú te tienes que amoldear de forma que entre en esa talla, ¿no? En ese efod, que tú estés a la altura. Y en el versículo que acabo de compartir, también me lleva a que esos compañeros que le ayudaron y que imaginaros que ellos empezasen a hacer señas de decir, venid que hemos hecho una gran pesca, pero que los compañeros no fuesen. Se hubiesen hundido y de nada hubiese servido que hubiesen echado las redes, porque la barca se hunde
y no pueden volver, ni ellos, bueno, ellos nadando, pero cómo traen los peces. Entonces de ahí la importancia de tener esos compañeros que tú le hagas señas, que ellos puedan venir y que juntos podáis ser bendecidos, porque las dos barcas se hunden y todos quedan sorprendidos por la gran bendición, como dice, que sintieron temor porque dijeron, ¿cómo esto es posible? Pero es que esa bendición se podía haber convertido en una maldición. Claro. Ahí va mi pregunta. ¿Creéis que hay bendiciones que hunden? Claro. Como no sepamos manejar la bendición de Dios, nos puede hundir. Claro. A veces Dios nos da tanto, que es tu perdición. Por eso que dice la Biblia, el amor al dinero, como es el texto, la raíz de todos los males, el amor al dinero. A lo mejor el dinero no es malo, es una bendición, pero como lo ames más de la cuenta, esa bendición te puede hundir. Total. Amén. Totalmente. Bueno, amén. Yo doy gracias al Señor porque ustedes también están aportando. Y qué bueno que podemos ver en las Escrituras varias cosas. Yo también hice mi anote mientras hablaban y de verdad que este es un tema que a mí me enriquece mucho. Pero una de las cosas que tiene que ver es que si uno preguntara, que cuando empezamos a leer este texto, dice la Biblia que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué vino la gente aquí y se agolpaba? Dice para oír. Yo anoté varias cosas aquí, porque es muy importante a veces entender que no todo el mundo tiene la capacidad de que la gente se le agolpe para poderlo escuchar, porque para que alguien se te agolpe y poderte escuchar a ti, tú tienes que ser una persona. Y fíjese que me llamó mucho la atención porque luego vi que cuando uno mira qué significa la palabra Genesaret, significa el jardín del príncipe. Y esa palabra, jardín del príncipe, fíjese que está en Mateo capítulo 14, verso 34. Y fíjese por qué la gente venía a Jesús y se agolpaba. Y es que dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogase que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que le tocaron quedaron sanos. Entonces ahora, ya cuando viene aquí al capítulo 5 del libro de Lucas, ahora Lucas lo está relatando que cuando él llega aquí a la orilla del mar, ahora viene y se le agolpa a toda la gente porque ahora quería escuchar su palabra. Ya venía con un referendo. Y entonces fíjese que lo primero que nosotros tenemos que ver es que la gente, número uno, dice que se agolpaba para oír. Entonces tenemos que ver qué es lo que la gente hoy día está escuchando, qué es lo que la gente hoy día está viendo, pero también nosotros tenemos que entender que es una reflexión para nosotros también, que la gente quiere escuchar de nosotros. Entonces necesitamos ver eso. Lo segundo que tenemos que ver es que dice que también estaban los pescadores, pero dice que los pescadores estaban, pero dice que estaban lavando sus redes. O sea, en otras palabras, yo que conozco un poquito, a lo mejor porque soy de zona donde hay muchos ríos, ya cuando los pescadores están lavando sus redes es que no han pecado nada y lo que le ha llegado son, nosotros le decimos pilapia, guppy, de esos cositos que se le pegan a las redes y ellos vienen y lo limpian, se le pegan muchas algas, se le pegan todo eso. Entonces dice que estaban los pecadores lavando sus redes, pero también dice que Jesús también enseñaba a la multitud. Pero algo que me llamó la atención y es que Jesús le dice, boga mar adentro.
Cuando le dice boga mar adentro, Pedro le dice, maestro, perdóname, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Y tú no dices boga mar adentro. Yo creo que cuando Pedro le hace esta observación a Jesús, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero estamos hablando de que Pedro, dice la Biblia, que era un hombre profesional en el área de la pesca. De hecho, Pedro tenía otros trabajadores y de hecho de eso era que ellos vivían, de la pesca. Era un hombre que sabía de mar, era un hombre que sabía de barca, era un hombre que sabía las redes. Ahora tenemos a Jesús de este lado, que prácticamente para los ojos de muchos era una persona que no sabía nada de pesca. Pero es muy importante entender por qué Pedro le dice, Señor, hemos pecado toda la noche. Y le dice, mas en tu palabra echaremos la red. Ahora, la pregunta que yo hago dentro de todo esto para que nosotros la analicemos, ¿por qué Pedro le dice a al maestro Jesús, por qué le dice, mas en tu palabra la voy a echar? ¿Qué quiso él dejarle a Jesús plasmado en su corazón cuando le dice, en tu nombre la voy a echar? Porque he echado toda la noche, más en tu nombre. A ver. ¿Qué es lo que entendemos por en tu nombre? No, cuando le dice él, más en tu nombre Ujú. la voy a echar. Sí. Porque él está hablando y él dice, yo soy un hombre profesional. Es como que yo te diga a ti, en un área que tú eres profesional, que tú hayas pasado la noche entera y yo te diga ahora, mira, échala, y te dice, boga mar adentro. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice, la voy a echar en tu palabra? A ver, hombre, cuando lo leemos, depende de con qué ánimo lo estás leyendo, porque eso pasa un poquito como con las conversaciones del WhatsApp, que depende de tu estado de ánimo, interpreta una cosa u otra. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver dos interpretaciones, ¿no? O lo podemos ver de dos maneras. Y es que cuando dice, más en tu nombre echaré las redes, puede decir, las voy a echar porque tú me lo ordenas, porque confío en tu palabra, o en tu nombre echaré las redes como descargándome de responsabilidades. En el sentido de, si no pesco nada, la responsabilidad es tuya. Porque la orden me la has dado tú. Yo voy a tirar las redes, pero no por hacer el tonto, sino porque tú me lo has dicho. Entonces, depende de cómo lo leas, o es por obediencia o es por descargo de responsabilidad. Para mí, Pedro se lo dijo al maestro por obediencia. Pero es algo entonces que nosotros tenemos que entender. Si es por obediencia, entonces quiere decir que a veces no es tanto cuánto yo sea profesional en una área, sino es a veces la palabra de quién me la está diciendo a mí. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos más del Señor? Porque a veces nosotros pensamos y decimos, que es algo que yo creo que a veces muchas personas puede estar equivocada, es que hay alguien que dice, tú a mí no me puedes dar un consejo, porque tú no estás viviendo eso, ni nunca lo has vivido. Pero para yo darte un consejo, soltarte una palabra, no necesariamente yo lo tengo que estar viviendo, sino, fíjate que Jesús cuando le da la palabra, dice, Pedro, echa la red, pero boga mar adentro, entra más. El Pedro había entrado y él le dijo, entra, y le dice, en tu palabra la voy a echar. Quiere decir que va a llegar un momento que nosotros vamos a tenernos que aferrar a la palabra cuando todas las adversidades estén en contra. Esto, aparte de que obediencia, eso también tiene que ver con un acto de fe. De hecho, cuando Pedro boga mar adentro y echa la red, que ve, dice la Biblia, que sus redes se rompían. Entonces, esto logra entender que a veces no es tanto lo que nosotros como seres humanos podemos alcanzar.
no es tanto los logros que yo pueda, humanamente hablando, aunque son buenos, pero por eso cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Será bueno que a veces nosotros podamos entender que en medio de esta situación adversa que estamos viviendo, nosotros podamos ser hombres y mujeres que podamos confiar en su palabra. Su palabra yo creo que va a ser el detonante para nosotros echar la red y poder pescar en medio nuestro. ¿Por qué se lo digo? Porque si queremos pescar, a veces necesitamos una palabra creativa. Claro. La palabra creativa siempre estará en boca de alguien que a lo mejor ya tiene la revelación en el mundo espiritual. Amén. Y apoyando un poco lo que el maestro Jonathan ha dicho, a mí me llama la atención el cómo una expresión puede decir tanto. Mas en tu nombre echaré la red. Es que ahí ya no tan solamente estamos hablando de obediencia, estamos hablando de fe, estamos hablando de sujeción, estamos hablando de humildad. Porque que un profesional se deje guiar por alguien que no tiene tanta idea de su ámbito laboral, de su oficio, requiere un poquito de humildad. Hay mucha gente que no se deja tratar porque, oye, efectivamente, hay muchos cristianos que, ¿qué me vas a enseñar tú a mí si yo llevo 30 años en el Evangelio? Pues a lo mejor te puedo enseñar más de 4 cosas. Entonces, es necesario que haya un poquito de humildad. En cuanto Cristo entra en la barca, necesitamos despegarnos de la orilla, necesitamos obedecerlo, necesitamos confiar en Él y sobre todo una humildad impresionante porque hay bastantes textos en la Biblia que apoyan que Dios no trata con el orgulloso. Entonces, si Pedro en ese momento se dejó tratar, es porque también fue un hombre humilde. Pero dentro de lo que cabe también me llama la atención el cómo todos nos hemos ido al mismo punto de se despegó de la orilla. Todos nos hemos ido a ese punto. Y yo creo que a un punto donde ya en breve vamos a terminar el podcast porque tampoco queremos hacerlo muy extenso. Pero a mí me llama la atención cómo todos nos hemos detenido en ese punto. Y es que yo creo que esto es algo que está atacando muchísimo al cristiano del siglo XXI. Y es tener a Cristo en la barca y tener contacto con el mundo. Esto es algo que está atacando muchísimo. Y eso viene a ser una división. Ahora, ¿por qué comienzan las divisiones? Yo pienso que el comienzo de una división exteriorizada es porque previamente hubo una división interna. Tú te divides de lo que hay afuera porque primeramente te dividiste en tu corazón, te dividiste dentro. Vámonos, por ejemplo, a la historia de la Torre de Babel. Todos construían esa torre juntos y decían que esa torre estaba llegando ya prácticamente a la cúspide de los cielos y estaba llegando hasta la presencia de Dios, la maldad y el pecado que había. ¿Por qué? Porque todos lo hacían juntos. Y dice la Biblia que Jesús, Dios, parafraseando un poco la historia, decía que esta gente se va a cumplir lo que propone en sus corazones, no lo voy a permitir. ¿Qué hizo Dios? Mandó una maldición produciendo una división interna. ¿Y cómo se produjo una división interna primeramente? Cada uno hablaba su propia lengua. Y yo pienso que aquí es donde se produce la primera división, cuando cada uno tiene una forma de hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, manifiesta lo que tiene dentro. Entonces, ahí es donde se manifiestan las primeras divisiones. Por eso, mucha gente quiere tener a Cristo dentro, pero quiere seguir teniendo contacto con el mundo. ¿Por qué? Porque cambiaron su forma de hablar, cambiaron su forma de pensar y por lo tanto cambiaron su forma de actuar. Es interesante lo que estás compartiendo, Jairo, y de ahí es que se forma una división. Si se forma la división, luego no buscamos tampoco la colaboración. Los discípulos necesitaban la colaboración de las otras barcas para que le ayudaran, si no se hundían.
pero hoy día, desgraciadamente, vamos individual, cada uno, la iglesia vamos individualmente sin buscar colaboración unos de los otros, y eso yo creo que hace que nos hundamos. Nos hundimos en nuestra propia bendición, que Dios nos está dando bendiciones, pero no buscamos la colaboración de otros hermanos. Yo creo que ahí estamos fallando. Creo que deberíamos de reflexionar en eso. Sí, yo haciendo hincapié en esa parte, en lo de la división, en lo de saber separar, también sabemos que el Señor a nosotros, si somos tibios, nos vomita de su boca. O sea, sabemos que hay una santidad de por medio, sabemos que hay que ser completos y totales en lo que hacemos con el Evangelio, ¿no? En lo que hacemos con lo que se nos demanda. Y a mí me impactaba lo que tú decías, ¿no? Que justo fíjate que todos nos hemos centrado en el mismo punto, en el de bogar más adentro, en el de trabajo en equipo, en el de estar unidos en una misma visión, con un mismo propósito, que justamente es lo que significa adentro. Adentro, buscando en el original, significa propósito. Si nosotros cogemos y nos profundizamos y vamos y bogamos adentro, significa que estamos apartándonos de la tierra y yendo todos juntos a un mismo propósito. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos en la tierra no vemos el propósito. Cuando no nos subimos en la barca y no decidimos remar al unísono, hace poco vimos una película, creo que fue Gladiator, y justo salían todos en un barco, y para que todos pudieran remar al mismo tiempo, Cantaban. había un hombre que tocaba, o varios que estaban tocando tambores, marcando el tiempo en el que tenían que remar. O sea, boom, boom, boom. Y así podían ellos saber cuándo tenían que hacer sus movimientos para ir todos al mismo tiempo y que el barco avanzara. Y que, como dice Saray, no fueran en círculo, porque si uno rema para adelante, otro rema para atrás, se pegan dando vueltas todo el rato. La barca explota. Exactamente. Quiero también... Entonces, simplemente ya terminando, ¿vale? Ya voy a terminar. Ya te dejo que continúe. Tenemos que unirnos, porque sin unión no se puede llegar al propósito. Si no hay unión, no podemos llegar a donde Dios nos manda, porque dice el Señor, boga mar adentro. No es, oye, ¿y si pruebas? ¿Y si tal vez lo intentas? No. Se lo está diciendo, oye, coge la barca y boga más adentro. Boga mar adentro. Algo que tenemos que hacer, y vemos que Simón en ese momento no lo hace solo. Entonces, pensemos que es algo que el Señor nos está queriendo decir en el día de hoy, ¿no? Que boguemos mar adentro, que vayamos juntos a ese propósito, que podamos ver lo que hay allí, que vayamos hacia donde Dios nos dice, porque a lo mejor ahora no lo vemos, porque ellos no lo veían. Ellos dicen, bueno, vamos a ir, pero no sabemos qué nos deparará el futuro. Pero si vamos juntos, seguro que es una bendición de parte de Dios. Amén. Amén. Qué bueno la aportación que ha dado la maestra Tainá. Pero fíjese algo que puedo ver, es una observación aquí en esta escritura, y es que aquí exclusivamente le habla a lo que tiene que ver el ministerio evangelístico. Fíjese cómo el ministerio evangelístico o a los evangelistas tiene que ver con una pesca milagrosa. Y es que me llama mucho la atención, y es que cuando viene la gente y se le agolpa a Jesús, Jesús hace algo, y lo hace que yo creo que es una forma para nosotros aprender. Y él lo primero que hace es que en el verso 2 dice que él vio 2 barcas. Él vio 2 barcas y dice que escogió a una y cogió la de Simón. Yo creo que cuando nosotros también vamos a aprender a pescar, para que la gente mañana aprenda a escucharnos a nosotros y pueda prestar atención a la palabra que nosotros vamos a dar, creo que nosotros también vamos a tener que saber escoger el lugar.
saber buscar la plataforma, porque habían dos barcas y a lo mejor él podía hablarle de la orilla, pero dice que se le agolpaba a la gente y él eligió un lugar donde él iba a hablar. Y fíjese que de allí, de aquel lugar, entonces esto nos enseña a nosotros que a veces nosotros cuando queremos hablarle a un tipo de gente, nosotros vamos a tener que ver de qué manera le estamos hablando, porque a veces es probable de que le estemos hablando y la gente no nos esté escuchando por el agolpamiento. A lo mejor cuando se agolpan gente en una multitud, usted no puede hablar cuando está muy agolpado. A veces se tienen que utilizar actos parlantes y yo creo que al estar separado un poquito de la multitud y estar en la barca, eso nos enseña a nosotros que también nosotros como pescadores tenemos que saber elegir el lugar donde vamos a transmitir, para que la gente mañana nosotros podamos ser efectivos. Otra cosa que puedo ver dentro de todo esto es que dice también la Biblia que cuando este hombre pasa al barco, dice que no simplemente le enseñaba a la multitud, sino que luego que termina con la multitud, ahora es como si su enseñanza pasara de un nivel a la multitud de gente que quería escucharlo, ahora a darle una enseñanza en otra dimensión a un hombre llamado Pedro. Entonces, fíjate que para darle una enseñanza en otra dimensión a Pedro, porque dice la Biblia que él dijo, te voy a hacer a ti pescadores de hombres, fíjate que lo metió y le dijo, boga mar adentro. Parece que el Señor nos está diciendo a nosotros también. A veces Dios quiere darnos un mensaje, pero a veces Dios va a tener que separarnos. Cuando Pedro boga mal adentro, dice que cuando echa la red, sus redes se rompían, pero también me da algo a entender. Y es que el mismo Pedro, cuando las redes se está hundiendo, él llama a sus compañeros. Entonces, es bueno que a veces cuando ya la palabra está haciendo efecto y ya nosotros estamos trabajando con gente, eso también hace que lo mismo que están viendo la palabra fructificarse en ello, eso hará también que ese mismo pueda llamar a otro para que sea parte de esa bendición. Amén. Amén. ¿Algo más que aportar? Amén, aunque de aquí se pueden sacar Qué infinidad de cosas, porque se pueden sacar un montón. A lo que estaba comentando el maestro Jonathan, sí que es verdad que escogió la barca de Pedro y el mismo Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y es que muchas veces cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos llama, decimos, es que yo quién soy, es que yo no merezco esto, es que yo no, pero ahí vuelve a recalcar Jesús y le dice, no temas porque yo no solamente te voy a bendecir con esta gran pesca, sino que es que tú has sido llamado a ser pescador de hombres. Así que se nos quite, ¿no?, también ese pensamiento cuando Dios nos bendice de decir, ¿quién soy? Pero es que tú eres un hijo de Dios, tú eres un llamado, tú eres un escogido. Así que se te quite de la cabeza el decir, obviamente reconocemos que somos pecadores y que necesitamos ese perdón porque todos los días pecamos porque vivimos en un cuerpo de carne y hueso, pero ahí donde Jesús nos recuerda, Dios mismo nos recuerda de que no solamente viene a tu vida para bendecirte, sino para darte ese propósito y de que no solamente ha llegado para bendecir o para sacarte de una situación mala a la que pensabas que tú solo no podías salir, sino que aparte de bendecirte, aparte de sacarte de esa situación mala, te está dando un llamado, te está dando un propósito, te está dando una meta, porque a lo mejor tu vida, como la de Pedro, era simplemente su oficio, su trabajo, tener para alimentar a su familia, vivir, ya está. Pero aquí le dice, tú vas a ser pescador de hombres, tú vienes conmigo y tú vas a ser parte de la obra. Amén. Bueno, yo creo que cada uno hemos aportado nuestro granito de arena. Creo y me parece impresionante el cómo un texto puede tener tanta riqueza y cómo cada uno puede dar un panorama y una perspectiva distinta, pero con un mismo fin, con un mismo objetivo y con una misma
aportación. Vamos a despedir este podcast y espero que estos tips, trucos, consejos, detalles, aportes para el día a día y para la vida de cada uno te sirvan para crecer, te sirvan para desarrollarte en tu ministerio, en tu vida espiritual, para que sigas avanzando hacia la meta que Dios puso en nuestra vida, la cual es el reino de los cielos. Amén. Así que yo, junto con este equipo, con estos integrantes, nos despedimos. Reciban un cordial, un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Restauración Cristiana. Seguiremos compartiendo con ustedes más ratos de podcast, más episodios, más temas que también nos pueden sugerir a través de algún comentario o de algún mensaje por las redes sociales que tenemos en TikTok, en Instagram, que también nos pueden seguir. Y bueno, sin más, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga como mínimo de la misma forma que nos ha bendecido a nosotros. Hasta la próxima.